Muy bien, gracias. Solo un apunte antes de empezar. Vengo de Madrid, pero soy renaíno, ¿vale? O sea que eso se tenga en cuenta, ¿vale? Bueno, vamos a ver. A mí me gustaría que al terminar la charla, esta ya es la última, voy a intentar ser, pues, no un coñazo, porque la parte legal siempre suele ser pues, la parte más densa, ¿no? de entender. Y lo que quiero es que tengamos una idea muy clara, ¿vale? El dato es poder, y sobre todo en un e-commerce, que lo que hacemos es gestionar datos en nuestro día a día, ¿vale? ¿Y por qué digo que es poder? El claro ejemplo es redes sociales. De aquí, que levante la mano, ¿quién tiene redes sociales tipo Meta? Pues TikTok, Instagram, ¿quién tiene redes sociales? Todo el mundo tiene redes sociales. Muy bien, estupendo. ¿Quién no tiene redes sociales, efectivamente? ¿Nos hemos fijado alguna vez que cuando tenemos el terminal móvil, el teléfono cerca y estamos hablando con algún amigo o amiga de un tema concreto, luego la red social empieza a darnos input, ¿no? Sobre un tema parecido al que hemos estado hablando, ¿no? Bueno, pues eso es profiling, perfilado puro y duro. Las redes sociales, por ejemplo, pues, ¿por qué valen tanto dinero las redes sociales si son gratuitas? No son gratuitas, pagamos con nuestros datos, ¿no? Esto va directamente alineado, cuando digo que el dato es poder, por ejemplo, Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos gracias a la captación de datos masiva que se hizo a través de Grupo Meta, ¿vale? Es súper importante. Entonces, esto va directamente alineado, como decía, de que el dato es poder y además la metodología de trabajo que en este caso la autoridad de control sigue para aperturar un sancionador o no a un e-commerce, en este caso, como estamos en un foro de WordPress, ¿no? Vamos a intentar aterrizar la idea al e-commerce. Esto trae alineado la idea de que es una obligación de medios y no de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando procesamos datos no podemos evitar tener fugas de información, no podemos evitar tener una brecha de seguridad, una violación de seguridad o cumplir de manera exhaustiva el GDPR. Cumplir esta norma, ya os adelanto, 100% es imposible. Imposible. Quien os garantice que la LSSI, el GDPR, el reglamento I, etcétera, os garanticen el cumplimiento del reglamento, pues ya tenéis que desconfiar, porque eso es materialmente imposible. De hecho, las autoridades de control, segunda idea que lanzo, compran esta idea de que cumplir 100% con el GDPR, con la LSSI, con la Ley de Sociedad de Información y Comercio Electrónico, con el reglamento IA, es imposible. Incluso los tribunales de justicia dicen que es una obligación de medios y no de resultados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Nos van a sancionar por tener una brecha de seguridad? O sea, si por ejemplo cualquier comercio electrónico, nuestra base de datos, se accede y se desprotege la confidencialidad, la integridad del dato, ¿nos van a sancionar? Pues depende. ¿De qué depende? Depende, y aquí Luis creo que se ha ido, pero me lo ha dejado votando, depende de las medidas de mitigación de riesgo que nosotros seamos capaces de invertir y, lógicamente, de aplicar a nuestro comercio electrónico, a nuestra plataforma de e-commerce. Aquí me voy a detener un momento porque esto de la medida de mitigación de riesgo, la privacidad, cuando hablamos de medida de mitigación de riesgo, no es la clausulita. O sea, yo cuando escucho, niño, hazme la clausulita de protección de datos, o sea, me hago el harakiri, ¿vale? Porque la privacidad no es, niño, hazme la clausulita. El riesgo se calcula. Es decir, es una norma, yo cuando asesoro a un cliente no le digo si puedo o no realizar una determinada acción, puede explotar o no una base de datos, conforme a qué base de legitimación puede utilizarlo o no. Simplemente le digo el riesgo que asume o no asume el riesgo. El derecho digital se aplica matemáticas al derecho digital. ¿Cómo le asesoro yo a un cliente el riesgo legal? El riesgo legal se calcula con una fórmula matemática que es amenaza por vulnerabilidad, siendo la amenaza la probabilidad de sanción por impacto de la sanción. Y la vulnerabilidad es lo que ha comentado antes Luis, son las medidas de mitigación de riesgo que soy capaz de implementar a esa amenaza. ¿Hasta aquí? ¿Más o menos? ¿Sí? Si tenemos dudas, porfa, me paráis, porque como es una parte legal y sois todos, tengo entendido, técnicos, pues quizá puede ser algo denso. Bien,
como decía, como es una obligación de medios y no de resultados, ¿vale? Una sanción por parte de la autoridad de control por vulneración del derecho fundamental a la privacidad lleva un riesgo legal, que es la sanción dineraria, que aquí son multas hasta 20 millones de euros, el 4% de la facturación anual. Esta cifra no es real, ¿vale? Luego hay que aterrizar un poco al suelo, ¿vale? Pero también lleva un riesgo reputacional. Cualquier sanción que la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia de Supervisión de IA, nos imponga, va a ser conocida erga omnes, o sea, se va a publicar en todos los medios, ¿de acuerdo? Entonces, la idea de que es una obligación de medios y no de resultados es absolutamente fundamental. He puesto aquí el primer ejemplo práctico. Esto es una sanción recién salida del horno, de hace unos días. Un e-commerce tiene una brecha de seguridad, llega a la autoridad de control y la autoridad de control ha aperturado un sancionador por valor de 310.000 euros. 310.000 euros en un e-commerce mediano es romperlo por la mitad. ¿Al e-commerce se le sanciona realmente porque ha tenido esa brecha de seguridad? No. Al e-commerce se le ha sancionado porque la medida de mitigación de riesgo que había aplicado y que luego se ejecutan en esa brecha de seguridad no eran suficientes. Por ejemplo, las sanciones de ahora, de hace una semana, llevaba desde 2017 teniendo acceso no autorizado a su base de datos y no se había dado cuenta. No se había dado cuenta porque no tenía un proceso de monitorización de su base de datos y de sus sistemas de información desde 2017. Y además, la brecha viene por un proveedor de este e-commerce, ¿vale? ¿Os suena esto de responsable del tratamiento, encargado del tratamiento? ¿Os suena? ¿Sí? Vale. Pues, ¿qué es un responsable del tratamiento? Y ahora sigo con esto. ¿Qué es? Pues la persona que es responsable de que los datos no sean accesibles desde una persona, ¿no? Desde otra fuente que no esté autorizada. Voy a hacer un pequeño spoiler. El e-commerce es el responsable del tratamiento del dato, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que delimita el fin sobre el cliente final, el dato del cliente final. ¿Cuál es el fin? La venta de su producto, ¿de acuerdo? Sin embargo, el e-commerce puede tener proveedores. Un proveedor es WordPress, ¿no? Un proveedor puede ser una pasarela de pago. Un proveedor puede ser una agencia de marketing, ¿sí? El proveedor es un encargado del tratamiento, es el que procesa el dato por cuenta del responsable. Si hay un gap, si hay una brecha de seguridad, como este caso, la brecha viene por un proveedor que no garantizaba un nivel de seguridad estándar, ¿la sanción a quién va? La sanción no va al proveedor, va a mí como responsable del tratamiento del dato. Por eso nosotros, ese medio y no resultado, yo tengo un deber de diligencia, un deber de vigilancia con respecto, en este caso, al proveedor. ¿Hasta aquí lo entendemos? ¿Sí? Bueno, pues esto es una sanción de la agencia, 310.000 euros, repito, nada desdeñable, y realmente se sanciona no por tener la brecha, meto segunda cuña, cuando tengamos una brecha hay que notificarla a la autoridad de control, no tengamos miedo, jamás la agencia nos va a sancionar por tener una brecha de seguridad, solamente nos va a sancionar por precisamente no tener esa medida de mitigación del riesgo, ¿vale? Bien. Uy. Esto es complicado. Mundo e-commerce. Diferentes obligaciones que cuando nos presentamos ante una plataforma web, ante un WordPress y desarrollamos un comercio electrónico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Lo primero, ¿trato de datos personal sí o no? ¿Soy un B2B o un B2C? ¿Qué es un dato personal para vosotros? ¿Qué? Tú a tú, o sea, interactúa con el cliente. Si eres una página web, interactúa con el que accede a ella. Una tarjeta de crédito. Un dato personal es cualquier información que me identifique o me haga identificable. Por ejemplo, mi nombre y apellido, ¿vale? Un ID, me puede hacer identificable. DNI. Mi correo corporativo. ¿Sí o no?
¿Perdón? Si es público, sí es accesible, ¿no? ¿Mi correo corporativo es un dato personal o no? ¿No? ¿Es un dato de la empresa? Normalmente en la empresa son datos públicos, ¿no? Vale, vamos a detenernos un segundo. Este dato público no existe. No existe, ¿vale? Términos que tenemos que intentar olvidarnos. Dato público o dato sensible. Dato sensible. El RGPD, no hay ninguna norma en derecho digital que hable de dato sensible. ¿Es un dato ordinario o es un dato especialmente protegido, pero no sensible? ¿Cuál es un dato ordinario? El nombre, el apellido, el dato de contacto, el DNI. ¿Cuál es un dato de categoría especial, especialmente protegido? Dato de salud, de orientación sexual, religiosa, etc. Un e-commerce, como norma general, para la venta de un producto o servicio, suele tratar dato ordinario, no especialmente protegido. Salvo que seamos un servicio de salud, que podemos procesarlo, pero como norma general siempre procesamos el dato ordinario. ¿Por qué digo esto? Porque antes de lanzar un e-commerce tenemos que hacer una accountability. Como he dicho antes, la privacidad no es una obligación de resultados, sino de medios. Esa accountability, es decir, pasa por, oye, ¿qué tipo de dato necesito tratar? ¿Es estrictamente necesario procesar un determinado dato para llevar a cabo la venta de mi producto? Claro ejemplo. Plataformas web que obligan a su usuario a hacerse, pues, una cuenta de la plataforma. No pueden comprar como invitado. ¿Esto lo hacéis vosotros? Algunos no lo hacen, ¿no? Por no decir muchos, ¿no? Me obligan para poder comprar un producto a hacerme una cuenta de esa plataforma web. Pues eso vulnera el principio de minimización y limitación del tratamiento. No es legal. ¿Por qué digo todo esto? Aunque lo veamos como muy generis, no aplicado al mundo real, la privacidad se está utilizando contra las plataformas de comercio electrónico, incluso contra cualquier empresa, como moneda de cambio para monetizar o conseguir una determinada indemnización. Hay mucha gente que, por ejemplo, desea devolver un determinado producto a la plataforma web. Ese producto pues, no es susceptible de cambio, ¿vale?, en virtud de los términos y condiciones. Sin embargo, detectan incumplimientos en la parte de privacidad y amenazan a las plataformas web. Esto pasa todos los días. De hecho, yo llevo un gran e-commerce y hace 2 semanas nos ha llegado un requerimiento de la Agencia Vasca de Protección de Datos porque para darse de alta en la compra del producto tenía que rellenar por narices un formulario de Google Forms. Google Forms obligaba al usuario a crear una cuenta Gmail. Eso vulnera el principio de minimización, vulnera el principio de limitación del tratamiento. ¿Qué hizo ese señor? Mandó 3 correos electrónicos al Departamento de Atención al Cliente, no se le hizo ni puñetero caso. ¿Qué hizo? Denunció a la Agencia Vasca de Protección de Datos. Apertura de sancionador. Porque es una obligación de medios y no de resultados. ¿Vale? Otra cuestión que es fundamental antes de abrir mi comercio electrónico es, oye, ya hemos visto que es un dato personal, ¿qué tipo de dato personal yo necesito para poder desarrollar mi comercio electrónico? Y tengo que ver dentro de mi negocio qué base de legitimación, o sea, cómo voy a procesar ese dato. Estamos siempre con el consentimiento. No es que no tengo el consentimiento, no tengo el consentimiento. El consentimiento, al igual que el dato sensible, el dato público, pues oye, el consentimiento no siempre es válido. Base de legitimación que podemos utilizar. Yo soy un e-commerce. Voy a comprar un producto. Y está siempre la típica casilla de acepto el aviso de privacidad. Y si no acepto el aviso de privacidad, no me deja continuar. ¿Pero qué acepto? ¿Yo necesito el consentimiento del usuario para yo venderle un producto? No, porque la base de legitimación que yo utilizaría sería la petición de una medida contractual, el artículo 6.b del RGPD. ¿Vale? Otra base de legitimación que también podemos utilizar para intentar ser creativos y no impactar, por ejemplo, o procesar el dato. ¿Bien? Procesar el dato con el consentimiento es interés legítimo. ¿Suena esto de interés legítimo? ¿Os suena? ¿Quién se dedica al marketing digital aquí? ¿Vale?
Marketing digital. Yo tengo una plataforma que vende servicios de comunicaciones electrónicas, comunicaciones comerciales, perdón, ¿vale? Desarrollo planes de marketing. Y para ello necesito una base de datos, ¿no? Una base de datos para explotar e impactar comercialmente. Me llega un e-commerce, me contrata, me pide que haga una campaña publicitaria, cojo una base de datos y hago un impacto comercial sobre esa base de datos. ¿Necesito siempre el consentimiento para yo poder impactar comercialmente con esa campaña? Allí dicen que sí. Allí dicen que no. Vale, ¿por qué sí y por qué no? Hombre, por experiencia yo sé que algún cliente ha tenido problemas por ese tema. De enviar publicidad, simplemente enviar publicidad de un hotel y presentar una reclamación porque no había autorizado a que se le enviara publicidad. Por lo cual entiendo que tienes que tener el autoconsentimiento de que quieres recibir publicidad. Vale. Vamos a detenernos un segundo con la explotación del dato para, precisamente, hacer impacto comercial, ¿vale? Punto número 1. ¿El correo electrónico al que yo voy a impactar comercialmente es un dato personal, sí o no? Lógicamente sí, vale. Punto número 2. Yo, e-commerce, contrato a una compañía que es una agencia de marketing. Yo, e-commerce, soy responsable del tratamiento, esa compañía es encargada del tratamiento. Hemos visto antes que es una obligación de medios y no de resultados. Los medios son técnicos, legales y organizativos. Con la agencia de marketing, yo, e-commerce, necesito ejecutar un contrato de encargo, donde yo en mi contrato de encargo, primero verifico que tú como proveedor eres un proveedor seguro y además te repercuto unas medidas de seguridad. Es decir, tú te obligas a ejecutar unas medidas de seguridad. Contrato de encargo, artículo 28 del RGPD, obligatorio. Si no lo tenemos, sanción también. Y ahora llega el momento de la explotación del dato. Entonces digo, oye, venga, voy a hacer ese impacto comercial. Entonces, yo puedo hacerlo de dos formas. Si esa base de datos es propia del e-commerce, ¿vale? Son clientes que ya tienen el e-commerce, a mí no me hace falta el consentimiento. No me hace falta. Siempre y cuando le impacte comercialmente sobre productos propios de mi e-commerce, ¿vale? Y además sean parecidos a los que inicialmente han contratado. Si vendo zapatillas, un usuario me ha comprado una zapatilla Adidas y ahora le voy a hacer una promoción de una zapatilla Nike, ¿vale? Ahí no hace falta el consentimiento, es interés legítimo. No hace falta el consentimiento, ¿vale? Hay mucha gente que está perdiendo mucho lead porque como no tiene el consentimiento, directamente para la campaña. No, interés legítimo. Ahora bien, cuando vayamos a hacer una comunicación comercial en el interés legítimo, sí o sí, obligatoriamente tengo que machear Robinson. ¿Os suena esto de lista Robinson? ¿O esto publicidad, que es la segunda, que ha salido ahora? ¿Sí? Es obligatorio. Si no macheo lista Robinson, pero lo sigo amparando en el interés legítimo, también puede ser sancionado. Por eso la accountability, la responsabilidad proactiva, ¿vale? Bien, ¿cuándo necesito el consentimiento? El consentimiento lo necesito cuando no tengo ningún tipo de relación contractual, o sea, no ha sido cliente mío, no ha tenido ninguna relación con mi página web, no me ha comprado ningún producto, ¿vale? Como no tengo ninguna relación previa con ese sujeto, con ese usuario, es decir, yo no puedo comprar una base de datos fría y fundirla a mail marketing, ¿vale? Aquí sí necesitaría el consentimiento del usuario para yo poder impactarle comercialmente, ¿vale? Ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que está un poco la creatividad. Yo siempre recomiendo a mis clientes que cuando vayamos a hacer una campaña de mail marketing, pues en lugar de disfrazarlo como una comunicación comercial, la disfracemos como una comunicación transaccional o institucional. Bien, una comunicación comercial es cuando soy muy agresivo y directamente intento vender un producto. Si compras mañana te hago un 25% de descuento en la zapatilla, ¿vale? Una comunicación transaccional es un mail informativo de un producto concreto. En lugar de ofrecerle que si compran en 24 horas tiene un porcentaje, pues lo hago transaccional, ¿vale? Cuando lo hago transaccional, aquí el semántico es muy importante, la creatividad también lo es, por eso se tiene que trabajar parte legal, operacional y técnico de manera conjunta. Se presume ese interés legítimo. No haría falta
ese consentimiento expreso. Os digo esto porque yo cuando voy a asesorar un e-commerce, lo primero que me encuentro es que está perdiendo una gran capacidad de llegada por culpa de no tener esos consentimientos, ¿no? Y solamente amparar la comunicación comercial en el consentimiento. Esto es lo que se llama la base de legitimación. Entonces, me presento ante un e-commerce. ¿Trato datos personales? Sí, no. O, lógicamente sí. Bien, ¿voy a desarrollar mi producto, voy a vender mi producto a través de un tercero? Sí o no. Voy a firmar ese contrato de encargo. ¿Tengo medidas de mitigación de riesgo aplicadas a mis sistemas de información? Los llamados análisis de riesgos, evaluaciones de impacto de la privacidad. Lo que nosotros vemos como usuarios en una plataforma web es la política de privacidad, pero eso no me vale para nada. Si luego yo por detrás no tengo una PIA, no tengo una evaluación de impacto realizada, también puede ser sancionado. Las páginas web, su política de privacidad en el 90% no son correctas. ¿Por qué no son correctas? Porque no se sigue la doctrina última de la autoridad de control, ¿vale? Por ejemplo, ahora con la doctrina BBVA. Siguiente principio. Conservación. Yo cuando vendo una zapatilla o vendo un producto, no siempre puedo tener el dato en mi sistema de información. ¿Por qué? Porque el principio de conservación lo que te dice es que cuando yo termino la necesidad del procesamiento del dato, el dato tiene que ser bloqueado durante un periodo de tiempo y luego anonimizado. Esto es un mal que se repite en el 80% de la pyme española. Nadie es capaz de eliminar el dato llegado el momento. Pues hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, y sé que se está grabando, antes la autoridad de control con la antigua directora, con Mar, la EPD, no se metía en la parte de conservación porque sabía que había un incumplimiento del 80% del tejido pyme español. Sin embargo, ahora con el nuevo director, con Lorenzo, pues están empezando a entrar. ¿Vale? ¿Cuánto de tiempo? ¿Qué tiempo hay? Pues en la parte de consumo podrías mantener el dato hasta un año después de la venta y después al año tendría que anonimizarlo, pseudonimizarlo. ¿La diferencia entre pseudonimización y anonimización lo sabemos? Vale. A ver, cuando yo termino con el procesamiento del dato, es decir, yo hago la venta, lo mantengo durante un periodo de tiempo de un año, por si surge alguna necesidad de contactabilidad con el cliente, al año lo que tengo que hacer es bloquearlo, no eliminarlo, bloquearlo. El bloqueo es que el común de los mortales de mi organización no tenga acceso a ese dato, ¿vale? Se deja, digamos, en un sistema paralelo, aparte, independiente, ¿vale? Eso es lo que se llama pseudonimizar. Pseudonimizar es coger el dato, cifrarlo, pero la llave que lo cifra me lo guardo, ¿vale? Sin embargo, la anonimización es la llave que cifra el dato, no me la guardo, la tiro, con lo cual es irreversible. Esa es la diferencia entre pseudonimización y anonimización. Termina el año, pseudonimizo el dato. ¿Durante cuánto tiempo puedo pseudonimizar el dato? Bloqueo el dato. Lo pseudonimizo durante 3 años, porque es el periodo de prescripción de la Ley Social de Información y Comercio Electrónico. Y a los 3 años me lo cargo. Eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Vale? Pero una pregunta. Tú tienes el dato de un cliente y si al año y pico te vuelve a hacer otra compra, ¿volvería a empezar otra vez el periodo? Sí. Muy buena pregunta. Sí, sí. Correcto. ¿Vale? Quiero terminar con casos prácticos típicos de un e-commerce. Ya hemos hablado de comunicaciones comerciales. Carritos abandonados. ¿Durante cuánto tiempo puedo yo recordarle a mi usuario que tiene una orden de compra sin ejecutar? Pues sin EDIE no. No puede ser sin EDIE. O sea, yo siempre recomiendo máximo hasta un mes. Máximo, es mucho, ¿no? Bueno, un mes. Podemos defenderlo por interés legítimo. El interés legítimo, para poder aplicarlo, tiene que haber una proporcionalidad. Y esa proporcionalidad en muchos casos se puede defender, ¿vale? Otro claro ejemplo, envío de cuestionario a mi usuario, ¿vale? También lo puedo amparar en mi interés legítimo, sin necesidad de consentimiento, para yo saber cómo interactúa con mi plataforma, qué producto o servicio es el más comprado.
Derechos. ¿Alguien nos ha ejercitado algún derecho alguna vez en plataforma web? Derecho a acceso. Déjame en paz, no me envíes más comunicaciones comerciales. ¿Eso para vosotros qué es? Olvídate de mí, es otra cosa, ¿eh? No me mandes más comunicaciones comerciales. La gente no te va a decir, en virtud del artículo 17 te ejerzo el derecho de oposición. No te va a decir eso. Te va a decir, déjame en paz, olvídate de mí. Es un derecho de oposición. Es que cojas mi dato de tu base de datos y bloquees el impacto comercial. Otro mail que podemos recibir es, elimina mis datos personales de tu base de datos. Derecho de supresión. El derecho de supresión y el derecho de oposición son parecidos. El derecho de oposición se limita solo y exclusivamente a la parte de comunicación comercial. Yo puedo seguir procesándolo para otros fines, ¿vale? No hace falta eliminarlo de mi base de datos. Simplemente bloquearlo para que no reciba comunicaciones comerciales. El derecho de supresión es, suprime mis datos de tu base de datos, es que yo tengo que coger ese dato y efectivamente suprimirlo. ¿Cómo lo suprimo? Como hemos dicho antes. Primero durante un proceso de bloqueo, 3 años, y luego me lo cepillo. ¿Vale? Por último, el visual que ve una plataforma web, o sea, ¿qué tiene que ver un usuario web cuando entra en nuestra plataforma? Pues una política de cookies con un banner, por favor, que no sea copia y pega, no tiene sentido, no vale para nada, es una obligación de medio y no de resultado. Hay mucho cliente final que pilota de la parte de privacidad y nos puede hacer muchísimo daño si detecta que no hemos informado de la instalación de una cookie, ¿vale? Mucho daño. Hay mucho cliente que nos puede hacer mucho daño si el banner de cookie, el típico banner que se activa, no es real con la cookie que luego realmente se instala. Cuidado con disfrazar cookie técnica con una cookie analítica. Esto sí os suena, ¿no? Cookie técnica, cookie analítica. ¿Sí? Política de privacidad. La política de privacidad, por favor, no copiemos y peguemos. No vale para nada, ¿vale? Lo más complicado aquí es delimitar la base de legitimación de la finalidad del tratamiento, la ejecución de la venta, ¿vale? La ejecución de la venta no hace falta consentimiento. Si nos equivocamos en una base de legitimación y lo ponemos en la política de privacidad, que el 80% de las web son incorrectas, tenemos riesgo de sanción. Mail marketing. Vamos a hacerlo bien. Vamos a ver qué tipología de datos necesito yo para impactar con una comunicación comercial y vamos a ver cómo lo puedo hacer para ser pro negocio, es decir, no siempre necesito el consentimiento, ¿vale? Consentimientos y checkbox tienen que ser independientes y afirmativos. Las casillas premarcadas en nuestra plataforma web son ilegales. Las casillas en sentido negativo, no consiento recibir comunicaciones comerciales, también es ilegal, tiene que ser afirmativo. Al igual que tiene que ser libre, y meto spoiler. Un consentimiento en el ámbito laboral, yo como empleado con respecto a mi empleador, ¿sería válido? Pues no. El empleador tiene una situación de superioridad, ¿no? ¿Vale? Ya acabo. Como decía, obligación de medir los resultados. Por favor, nos quedamos con la idea fundamental. La privacidad o el dato no es la clausulilla, es todo lo que hay detrás. Análisis de riesgos, ponderación de base de legitimación, minimización del dato, cuidado con procesar el dato para fines que no es estrictamente necesario, el carrito de compra. Hemos visto la sanción de la agencia de 310.000 euros, precisamente por no tener medidas de seguridad apropiadas. No es la clausulita. Podemos tener una clausulita perfecta, pero si el almacén, el back, no tenemos bien aterrizado, la sanción y el riesgo es casi seguro. Dicho esto, me callo ya. ¿Preguntas?